ya está en contacto con nosotros. Sí, señor, podemos saludar al abogado previsionalista Juan Carlos Juárez. Como siempre, la información destacada para jubilados, pensionados, beneficiarios de programas sociales. Juan Carlos, buen lunes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Romina y Alejandro. Como todos los lunes nos estamos comunicando con nuestros oyentes y obviamente tenemos información en materia previsional y de seguridad social. Y para el mes de agosto ya está establecido el aumento que van a tener los jubilados y pensionados y quienes perciben la pensión universal adulto mayor y las pensiones no contributivas. Por tal motivo, la actualización del mes de agosto es de 1.62%. El haber mínimo se va a ubicar en 314.305,37 centavos. El haber máximo para el mes de agosto llega al tope de 2.114.977,60 centavos. La pensión universal al adulto mayor, que es el 80% de la jubilación mínima real, llega a los 251.144,30 centavos. Las pensiones no contributivas se ubican en 220.013,75 centavos. Se ha confirmado que se va a pagar el bono adicional, cuyo monto sigue siendo de 70.000 pesos, no se actualiza como el resto de los saberes jubilatorios. Por eso el tope de la mínima va a quedar sumando el bono, en 384.305,37 centavos para el mes de agosto. Los 70.000 pesos se van a sumar a la pensión universal para adultos mayores. Eso va a hacer que la pensión se ubique en 321.000 pesos 144,30 centavos. Las pensiones no contributivas se van a ubicar con el bono de 70.000 pesos en 290.013,75 centavos. Como vemos, el aumento es muy exiguo. Siguen quedando los jubilados que perciben la mínima, aún con el bono de 70.000 pesos, no alcanzan a cubrir el 30% de lo que se necesita para tener todos los meses cubierto lo que es la canasta básica alimentaria. E indudablemente los jubilados siguen siendo los grandes perdedores en esta búsqueda sin tener en cuenta a todos los sectores del equilibrio fiscal. Nosotros creemos que el equilibrio fiscal obviamente es necesario, pero que tiene que ser, digamos, contemplando a los sectores más vulnerables dentro de la sociedad. Ahora, este aumento del 1,62% para el mes de agosto también pone un dato nuevo sobre aquellas personas que tengan que regularizar sus deudas previsionales antes de cumplir la edad jubilatoria, es decir, regularizarla a las mujeres antes de los 60 años y los hombres antes de los 65. Las mujeres entre los 50 y los 59 años pueden regularizar aquellos años que tengan deudas en el sistema previsional, y los hombres lo pueden hacer entre los 55 y los 64 años de edad. La unidad de cancelación previsional, de acuerdo a lo que establece la ley 27.705, para el mes de agosto va a tener un valor que es el equivalente a un mes de deuda de 30.698,81 centavos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si alguien adeuda un año
de deuda previsional, va a tener que pagar un monto de 368.385,72 centavos. Y si una persona, por ejemplo, tiene una deuda del orden de 10 años, va a tener que abonar 3.683.857,20 centavos. Esto se actualiza todos los meses, por eso quienes tengan deuda, la recomendación que le hacemos es que no dejen pasar, porque en la medida que se va actualizando la jubilación, ese mismo aumento impacta en cada uno de los meses de las deudas previsionales que pueda tener tanto una mujer como un hombre. Esto es importante. Ante cualquier duda sobre estos temas, estamos siempre atentos a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, que son las más usadas, para evacuar cualquier consulta al respecto. Juan Carlos, si nos decías en producción, tema fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, como otro asunto para abordar. Otro tema, Alejandro, que me gustaría abordar, que tiene mucha vinculación con el tema de los sistemas previsionales y la seguridad social, sí, es el que afecta a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad en nuestro país. La seguridad social no es solo para los trabajadores bajo relación de dependencia, para los cuentapropistas, se trata del sector público-privado, sino que también abarca en un régimen especial a las Fuerzas Armadas y de Seguridad Federal y las Fuerzas de Seguridad Provinciales. Y acá quiero hacer ahí un análisis, porque he estado hablando con algunos altos jefes retirados de las Fuerzas Armadas y me han manifestado una preocupación que hay con respecto al funcionamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, IOFA, que en la actualidad tiene una deuda superior a 160.000 millones de pesos. ¿Y esto qué ha ocasionado? Que se haya visto interrumpido en casi todo el país la cobertura de las prestaciones y los medicamentos de alto costo. Este es un tema muy serio porque vincula directamente a la seguridad social. En este sentido quiero señalar que tanto en Ejército, como en la Armada, como en la Fuerza Aérea, en la Prefectura, en la Gendarmería, en el Servicio Penitenciario Federal, en la Policía Federal y en la Policía de Seguridad Aeroportuaria hay un impacto con respecto a la atención médico-asistencial, porque al no tener la cobertura necesaria. Este es un tema también a tratar, porque uno recibo este tipo también de consultas y me muestran datos que creo que es importante que compartamos, porque también las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas son parte, digamos, de nuestra vida cotidiana, de nuestra sociedad, y también padecen, digamos, cuando un gobierno ajusta, como está ocurriendo desde que asumió el gobierno del presidente Milei, el impacto negativo que tiene. ¿Y ese impacto dónde se registra? Se registra en el personal que se va de baja, que se retira de la fuerza, pero no porque le llegó el momento del retiro o de la pensión, sino por los bajos sueldos que tienen. Y los bajos sueldos impactan de manera directa sobre aquellos oficiales y suboficiales retirados tanto de las Fuerzas Armadas como de la Fuerza de Seguridad. Ahora te voy a dar una serie de datos, Alejandro, que muestran claramente esta cuestión. En el Ejército, en lo que va del año, se retiraron 257 efectivos. En la Armada, nuestra Fuerza Naval Militar, se retiraron 234. En la Fuerza Aérea se retiraron 193. En la Fuerza de Seguridad, como la Policía Federal, se retiraron 412. En la Gendarmería, 386 efectivos. En la Prefectura Naval, 322. En el Servicio Penitenciario Federal, 292. Y en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es la que custodia los aeropuertos, 177.
En total, entre oficiales y suboficiales, en lo que va del año, en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se han retirado 2.273 efectivos. Y estos efectivos son altamente calificados, obviamente se van al sector privado, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que ha creado una fuerza especial de seguridad, bueno, se van de las Fuerzas Armadas a cumplir en esos lugares, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque tienen un mejor ingreso. Y te voy a dar algunos datos que me parece que son importantes. Los bajos salarios impactan particularmente en la jerarquía más baja. Por ejemplo, un capitán de ejército o un teniente de navío cobran 1.055.000 pesos. Si vamos a lo que es un teniente primero de ejército o un teniente de fragata, cobran 938.000 pesos. Y si vemos un teniente de ejército y un teniente de corbeta, cobran 846.000 pesos. Pero si vamos al primer escalafón de un subteniente del ejército, un guardiamarina o un alférez de la Fuerza Aérea, cobran 766.000 pesos. Bueno, si vamos a los suboficiales, bueno, también vemos sueldos muy bajos. Esto, digamos, como te mencionaba, en la provincia de Córdoba, que creó una policía especial antidroga, incorporó a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, que obviamente pidieron la baja. ¿Por qué? Bueno, porque se van con un sueldo mucho mayor, ¿no? Con un ingreso muchísimo más importante. Y esto hace que nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas de Seguridad vayan, digamos, quedándose sin personal calificado. Creo que este es un dato del que poco se habla, pero que también tiene que ver con la seguridad social, y el dato es muy importante. Se han perdido en un año casi 2.300 efectivos y anualmente egresan, mejor dicho, 600 suboficiales y unos 100 oficiales, es decir, 700. Esto impacta también en cómo se sostiene el sistema después de las pensiones o de los retiros de los oficiales, suboficiales de la Fuerza Armada y la Fuerza de Seguridad. Quería traer este tema porque, bueno, tengo la posibilidad de informarme, de estar al día con todos estos datos, y me parece que es importante que abordemos la cuestión. En algún momento vamos a dar específicamente cómo es el régimen de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, para que también tener en cuenta en la situación que se encuentran, porque esto también tiene que ver con, digamos, la seguridad nacional, con la seguridad que brindan las Fuerzas de Seguridad Federal en distintos lugares del país. Una información muy importante para también poner claro sobre oscuro en que hay un problema que se generaliza, que no es un problema solo de un sector, sino que es un problema que se agrava de manera integral en los distintos componentes que hacen a el grupo etario de adultos mayores, de jubilados, claro, pensionados, retirados de la República Argentina. Me pareció importante traer esta información y compartirla con vos y con todos nuestros oyentes. Por hoy, muchas gracias y nos estaremos encontrando la próxima semana. Sí, señor, por supuesto, de valor la información detallada que nos brindabas en este lunes y cada lunes. Gracias, Juan Carlos. 8:04 de la mañana, Juan Carlos Juárez, el abogado previsionalista que cada lunes nos actualiza la información. En principio, bueno, dando cuenta de la actualización de los saberes ya para el venidero mes de agosto, y en segundo término el panorama de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, tanto del orden nacional como provincial.